Buenas noches, señoras y señores. Hasta el año 2004 a nadie parecía ofender ni que Franco estuviera inhumado en el Valle de los Caídos, ni que en el conjunto de la abadía hubiese algo más de 33.000 cadáveres de ambos bandos, por cuyas almas se reza cada día, sin faltar uno, desde hace más de medio siglo. Hasta 2004 todo eso no ofendió a nadie, o a casi nadie. Existía una pequeña minoría de extrema izquierda, despreciable no solo numéricamente, que sostenía el terco empeño de romper la convivencia nacional. Sin embargo, pese al ocasional apoyo de algún delincuente prevaricador, su descrédito parecía asegurar que tan grotescas tesis permanecieran sine die en el ámbito de lo marginal. Pero en 2004 Zapatero quiso hacer suyas estas posturas, asumiendo un radicalismo izquierdista de trinchera que comenzó por avivar el recuerdo de la guerra civil. Fue entonces, a partir de ese maldito 2004, cuando comenzaron a ofenderse por la sepultura de Franco y de los 33.000 caídos en el Valle. Ni un minuto antes. La cantinela socialista desde entonces es que quieren reconciliarnos, es decir, que primero nos envenenan y luego nos proponen el remedio. Pues no, señor Sánchez, no nos reconcilie usted. Basta con que no siembre más odio y nos deje en paz, a los muertos y a los vivos. Y en nuestra sección Desde Fuera recuperamos, cómo no, la noticia de 2001. Los talibán destruyen docenas de budas gigantes en Bamiyan. En marzo de 2001, y excusados en que aquellas esculturas ofendían su fina sensibilidad, los talibanes destruyeron los conocidos como budas de Bamiyan. La UNESCO lo calificó de barbarie y hubo multitud de llamamientos internacionales para detener la destrucción de un conjunto monumental indudablemente valioso como aquel, patrimonio de la humanidad. Para quienes lo volaron en 1000 pedazos, no atendieron a razones. Aquellas representaciones de Buda resultaban intolerables de acuerdo a su dogmática. Les ofendían. Hoy, idéntico salvajismo se ha abierto paso entre nosotros y con la misma excusa. Ahora no está sucediendo en las soledades centroasiáticas, sino en el corazón de la otrora civilización occidental y cristiana. La vicepresidenta del Gobierno dice que está pensando el destino de la cruz que preside el conjunto. No, señora Calvo, no están pensando ustedes nada, porque sobre lo menguado de su capacidad intelectual hace mucho que el odio les nubla toda razón. Hoy vamos a contarles cómo se ha mentido acerca del Valle de los Caídos. Vamos a destripar las mentiras de los falsarios de la memoria histórica, de quienes mienten por amor a la mentira misma, por ideología o por repartirse cuantiosas pérdidas presupuestarias, que de todo hay. Pero primero vamos a contarles qué es el Valle de los Caídos y cuál es su importancia artística, que la tiene y mucha. El Valle de los Caídos es una de las más notables construcciones del mundo. Toda la obra gira en torno a la basílica subterránea, cuya longitud alcanza los 262 metros y que se halla excavada en el llamado Cerro de la Nava, y que fue diseñada y ejecutada en sus primeras fases por el arquitecto Pedro Muguruza y concluida por Diego Méndez. En los laterales de la nave basilical se despliegan 6 capillas dedicadas a diversas advocaciones de la Virgen María como patrona de los ejércitos. A la izquierda, la de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Carmen y la de Nuestra Señora de Loreto. A la derecha, Nuestra Señora de África, Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Pilar. Un tríptico de estilo gótico flamenco adorna cada capilla, así como un frontal de altar en relieve con escenas de la vida de Cristo y de la Virgen. Los tapices que hoy pueden verse en los laterales de la basílica hacen referencia al Apocalipsis y son réplicas espléndidas de las originales, hoy a buen recaudo a causa de la humedad de la nave y que fueron mandados traer de Flandes por Carlos V. A la basílica se accede a través de las broncíneas puertas macizas cuyos bajorrelieves representan a los 12 apóstoles, cada uno con la frase del credo que le atribuye la tradición, y sobre ellos los 15 misterios del Rosario. Sobre las puertas de acceso, esculpida en piedra negra, la Piedad de Juan de Ávalos, con una longitud de 12 metros y una altura de 5, representando la conmovedora imagen de la madre con el hijo muerto en sus brazos tras el descendimiento. Se puede ascender hasta la base de la cruz por una senda que parte de una explanada posterior, situada entre la abadía benedictina y la hospedería. La cruz que preside el conjunto mide 150 metros y es la más grande del mundo. Se alza sobre un basamento de 25 metros en el que están representados los evangelistas, cada uno según la visión del profeta Ezequiel, de unos 18 metros de altura, obra de Juan de Ávalos. Allí figuran también las virtudes, de 17 metros, y el fuste de la cruz, de 108 metros. Desde lo más alto de la cruz hasta la explanada, la altura es de unos 300 metros. La construcción de la cruz se hizo en hormigón armado revestido
revestido de piedra. Es hueca por dentro y tiene una escalera y un ascensor para 3 o 4 personas que no fue pensado para el público sino para los servicios de mantenimiento. El peso total de la cruz se calcula en unas 200.000 toneladas, el equivalente a 4 veces el peso del acorazado Missouri en el que se firmó en Tokio el final de la Segunda Guerra Mundial. Los brazos de la cruz están orientados de norte a sur. De un extremo a otro miden 47 metros. Técnicamente es posible salir a los brazos, a las virtudes, a los evangelistas y hasta a lo más alto de la propia cruz mediante una escotilla. La parte superior de la cruz mantiene una oscilación que llega hasta los 12 centímetros que, por ser muy lenta, no es percibida por la sensibilidad humana ordinaria. El que la base fuese menos ancha que la extensión de los brazos de la cruz hacía que el diseño original fuese irrealizable, por lo que hubo que incrustar la base de la cruz en una hendidura del risco. El monasterio y la hospedería, unidos por arcadas, constituyen un cuadro de 300 metros de largo por 150 de ancho y constituyen la llamada zona monástica. La comunidad benedictina reside en el ala sur del conjunto y posee una importante biblioteca de 40.000 volúmenes. Además, existe un internado para los niños cantores y un colegio de educación primaria. La hospedería es un centro de retiro espiritual y cuenta con una biblioteca de 20.000 volúmenes. Además de Juan de Ábalos y Pedro Muguruza, en el Valle de los Caídos participaron escultores y pintores de la familia Lapallese, así como escultores del prestigio de Antonio Martín, Fernando Cruz y Luis Sanguino. El conjunto de la obra se debe tanto a Pedro Muguruza como a Diego Méndez, que fue quien dio forma final al proyecto. Estamos ante un conjunto artístico de un valor único. ¿Y quién mejor que don Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, para hablarnos de este asunto? Por cierto, don Pablo, sea muy bienvenido antes que nada. Muchas gracias. Autor de este libro, El Valle de los Caídos en imágenes, altísimamente recomendable. Un libro que, por supuesto, no se vende en el Valle de los Caídos. Don Pablo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por contar con nosotros y darnos voz. Un placer. Un libro, efectivamente, cuya venta está, al igual que el del profesor Alberto Bárcena, Los presos del Valle de los Caídos, está prohibida su venta en la tienda de recuerdos de la entrada de la Basílica por un motivo fundamental, porque habla bien del Valle. Y eso para unos gobiernos por odio y otros por cobardía, pues evidentemente pues nos tienen prohibida su venta. ¿Qué cosas tiene este bendito país, verdad? Un libro que habla bien del Valle no se vende en el Valle de los Caídos. Bueno, en fin, como hemos dicho, estamos ante un conjunto único en el mundo por su valor artístico. Lo quiero decir también porque ha habido mucho botarate que anda por ahí diciendo cosas desde el punto de vista artístico del Valle de los Caídos. Me refiero no desde el punto de vista puramente estético, que le puede parecer a él de una manera u otra, sino del valor artístico en su realización que tiene el Valle en su conjunto. Efectivamente, bueno, nosotros somos poco objetivos, digamos, porque llevamos toda la vida metidos en la investigación, primero de su construcción y después de todos sus elementos ornamentales, vamos a decir así. En el Valle de los Caídos intervinieron en su momento los mejores artistas de este país, a los que no se les pedía el carné, porque hemos ido a hablar hace un momentito de Juan de Ábalos. Juan de Ábalos era el carné número 7 del Partido Socialista de Mérida. El escultor vasco que hace el Cristo del altar mayor de la Basílica era muy nacionalista vasco. Es decir, no se les pedía el carné para nada, pero eran dentro de sus especialidades, eran desde luego las mejores firmas que había en este país por entonces. Pero el ser de las mejores firmas no quería decir que tuviese el trabajo garantizado dentro del Valle, porque todo fue con un concurso público de una rigurosa escrupulosidad. Pero lo habéis dicho antes, habéis nombrado a los Lapallese, habéis nombrado a Beovide, habéis nombrado por supuesto a Ábalos, no se me quiere olvidar Fernando Cruz Solís, el grandísimo Carlos Ferreira y tal, que también tiene allí parte de su obra, etcétera. Es decir, el Valle de los Caídos, siempre lo decimos, yo lo digo particularmente, es una obra de arte que está llena, que está conformada por un montón de obras de arte. La cruz es una de las más magnas realizaciones de todo el conjunto de la obra. Es verdaderamente impresionante por todos los conceptos. La cruz más grande de la cristiandad, que a mí es una denominación que me gusta mucho repetirla donde nos ponéis voz, por ejemplo, aquí. Estamos a 150 metros de altura, en el corazón de la Sierra de Guadarrama, dentro de un risco, en el corazón de un risco de granito, en cuyo interior hay una basílica de 262 metros, excavada en el granito, que no es cualquier cosa. Es decir, estamos, pues por desgracia, los que quizá menos valor desde el punto de vista artístico y arquitectónico le damos al Valle de los Caídos somos los propios españoles. Porque las dos Españas siguen existiendo, por desgracia, ahora cada vez más en auge.
pero los miles y miles y miles de turistas extranjeros que desde el momento de la inauguración del valle han llegado hasta el valle, a mí me gusta mucho preguntarles si se quedan perfectamente admirados de lo que es el Valle de los Caídos. Y esto no pueden decirse que son de un lado o de otro porque vienen con una limpieza de miras desde el punto de vista político evidente. Hay dos cosas que me gustaría resaltar sobre todo el Valle de los Caídos desde el punto de vista artístico, que son la Piedad y los tapices del Apocalipsis que hay dentro de la basílica. La Piedad son 151 bloques de granito de Calatorao, provincia de Zaragoza. El artista, el maestro Juan de Ábalos, eligió esa piedra porque era muy resistente a la helabilidad, no sé si lo he dicho bien, es decir, a las temperaturas extremas en invierno que tenemos, ¿no? Una prueba evidente de que esa piedra era extraordinaria para este cometido es que el 80% de los bordillos de Madrid estaban hechas con ese material de esas canteras de Zaragoza, ¿no? 151 bloques de granito que en 2009 fueron el comienzo de todo lo que el gobierno de Zapatero quiso hacer con el valle, porque la quisieron retirar. Ya se vio que aquello sí que se podía restaurar in situ, etcétera. Es una obra maravillosa. Como en toda la del artista Ábalos, que también tiene las 8 esculturas de la base de la cruz, los 4 evangelistas y las 4 virtudes. Pero es que no solamente la Piedad, dentro tenemos, como he dicho, un montón de obras de arte que son dignas de estudiar y que las generaciones que nos sigan sepan que aquello se hizo con un evidente espíritu de reconciliación, y todos y cada uno de los artistas lo plasman en cada una de sus obras. Respecto a los tapices, pues es una de las dos aportaciones fundamentales que tuvieron los austrias en el Valle de los Caídos. Las otras son los 4 postes de Juanelo que hay en la carretera en la subida, ¿no? Son 8 tapices que tienen una historia truculenta porque fueron encargados, se hicieron en Flandes, y cuando los traían a España por vía marítima desde Flandes hasta el puerto de Laredo en Cantabria, pues sufrieron un naufragio de los cuales se malograron 6 de los 8 tapices. Hubo que rehacer también en Flandes los otros 6, utilizando como modelo los 2 que se habían salvado, y fueron traídos en el año 1562 por vía terrestre. También, gracias a Dios, consiguieron resistir al incendio del Alcázar de Madrid, me parece que era en 1738, y ahí están en el Valle de los Caídos. Y sí que me gusta decir esto porque están en el espacio que primitivamente iban a ir unas escenas demasiado bélicas, unos relieves en escayola que iban a ser el Alcázar de Toledo, el Tren de la Muerte de Jaén, y que el fundador del monumento pues decidió que aquello eran unas escenas que no concordaban para nada con el espíritu de reconciliación, los quitaron y se pusieron la colección de tapices del Apocalipsis de San Juan, que es una obra tremenda. Es decir, dentro de la colección de tapices de Patrimonio Nacional es una de las partes fundamentales. Es una obra de verdad de lo que más merece la pena ver dentro del conjunto monumental. Hablaremos del Valle de los Caídos, de su significación histórica y actual, desgraciadamente en gran parte, en la segunda parte del programa. Nos detenemos ahora y pasamos a nuestra parte de la hemeroteca. En fin, vamos a cambiar brevemente de tema. Bueno, vemos aquí la noticia que nos trae el diario El Mundo y que dice: Pablo Iglesias e Irene Montero salen ganando con el nuevo sistema salarial de Podemos y sus diputados perdiendo. Vaya sorpresón, en fin, que los sueldos de Podemos benefician a Iglesias, tal y como se ha modificado, y a los señores de Iglesias, en detrimento de los diputados de a pie. Esto no debe escandalizar a nadie, porque es lo mismo que Podemos aplica al conjunto de la sociedad española. Así engorda la banca, Pablo, esa que decías querer nacionalizar. Mira, verás, por si no te habías enterado, para que no tengas que esperar a que Pedro le apetezca contártelo. Vamos a ver otro titular que nos dice que día D para la fusión entre CaixaBank y Bankia. Y Pablo, tan contento, mientras se disparan los negocios de los millonarios amigos del gobierno, la población con menos recursos es abandonada. Al respecto de lo cual, también vamos a traerles este titular del Confidencial que dice que el gobierno planea congelar el salario mínimo interprofesional en 2021 y enfría la subida prevista para la legislatura. Estos son los planes y la política real del gobierno. Fusiones bancarias, enriquecimiento de los poderosos y abandono, a la hora de la verdad, de los más favorecidos. Ese es su escudo social. Mientras tanto, a desmantelar el Valle de los Caídos. De eso les hablamos después de la publicidad. De vuelta de la publicidad, les hablamos de las mentiras del Valle de los Caídos. Al respecto del Valle de los Caídos, muchas han sido esas mentiras que se han acumulado sobre el Valle de los Caídos en los últimos años. Solo enumerarlas sería un proceso más bien largo. Nos hemos centrado en las 7 principales mentiras, las más mediáticas y las que repiten hasta la saciedad los profesionales de la mentira histórica.
En las últimas décadas se ha falseado sin pudor alguno la realidad histórica del Valle de los Caídos, sepultando la verdadera naturaleza y el significado de la magna construcción de Cuelgamuros. La ofensiva denigratoria ha girado en torno a 7 falsedades que es preciso denunciar. Primera falsedad: fue construido por mano de obra esclava. En su construcción participaron principalmente trabajadores libres, siendo el porcentaje de presos muy inferior al de estos. En total, hubo menos de 2.000 presos y nunca más de 750 al mismo tiempo. Tal cantidad es 10 veces menor a la que han publicado mendazmente los profesionales de la mentira histórica. No solo eso, el gasto diario por preso era de 7 pesetas, mientras que en los cuarteles el de los soldados no llegaba a 6. Los presos trabajaban en régimen de redención de penas de forma voluntaria, tras solicitar su traslado. Llegaron a redimir hasta 6 días por cada jornada trabajada en las obras. Cobraban un salario casi igual al de los trabajadores libres y disponían de seguros sociales, amplia libertad de movimientos y trato igualitario con empleados libres, así como derecho a visitas y colegio para familia e hijos, además de una mejor alimentación, lo que era un estímulo muy a tener en cuenta en la posguerra española. Su situación era tal que no faltaron quienes continuaron trabajando como libres en las obras del Valle después de cumplir su condena. Solo hubo presos trabajando en las obras entre marzo de 1943 y enero de 1950. Segunda falsedad: fue construido por presos políticos del bando republicano. Los presos destinados a la construcción del Valle de los Caídos no eran políticos, no estaban privados de libertad por sus opiniones o su pensamiento. En la inmensa mayoría de los casos tenían gravísimos delitos de sangre, por lo que muchos de ellos habían sido condenados a muerte y la sentencia conmutada antes de ir destinados a Cuelgamuros. Tercera falsedad: su construcción causó miles de muertos. La realidad es que, tal y como atestiguó el doctor Ángel Lausín, se produjeron un total de 14 accidentes mortales durante el periodo de la construcción del Valle, entre 1940 y 1959, tanto de trabajadores libres como de presos. La proporción de fallecidos sobre el total de empleados se encuentra en la media de este tipo de obras. Frente a la propaganda que habla de miles de muertos, la realidad: 14 muertos en 20 años. Cuarta falsedad: el Valle de los Caídos fue concebido como el mausoleo de Franco. La verdad es que, como atestigua sobradamente la historia, Franco jamás pensó en ser enterrado en Cuelgamuros. Ni nada dejó por escrito, ni nada dijo a su familia al respecto. Tanto él como su esposa disponían de un modesto panteón en el cementerio de El Par Domingo Rubio, que Franco visitó y del que el propio caudillo eliminó algún que otro adorno por considerarlo excesivo, y a donde finalmente sus restos han sido trasladados más de 4 décadas después. Si Franco fue inhumado en el Valle de los Caídos, se debió a una decisión del rey Juan Carlos tras el fallecimiento del generalísimo, una vez consultada su familia. Lo inesperado de la decisión puede corroborarse en el hecho de que hubo que efectuar un agujero a toda prisa en la parte posterior del presbiterio a fin de desviar los conductos de calefacción que pasaban por dicho lugar. Y consta que tampoco se había dispuesto ninguna lápida con el nombre de Francisco Franco, por lo que hubo que recurrir a una de las 2 losas desechadas en 1959 para cubrir a José Antonio Primo de Rivera e inscribirlo en su embés. Quinta falsedad: el Valle de los Caídos se construyó para conmemorar la victoria sobre media España. Aunque en su origen el espíritu que impulsó la construcción fue el de conmemorar la victoria en la guerra, este propósito fue modificado con el paso de los años, y ya en la segunda mitad de los 50 se proclamó abiertamente el objetivo de honrar a los caídos de ambos bandos. El decreto ley de 23 de agosto de 1957, al establecer la fundación y las condiciones del Valle, insistía en dicha idea. Allí podían ser inhumados caídos de ambos bandos siempre que las familias así lo solicitasen. En mayo de 1958 se publicó en toda la prensa nacional una nota referida a la finalidad de la construcción del Valle de los Caídos. En ella se manifestaba la intención de acoger a todos los caídos sin distinción del campo en el que combatieron, según exige el espíritu cristiano que inspiró aquella magna obra, con tal de que fueran de nacionalidad española y de religión católica. Es decir, que estuvieran bautizados, lo que equivale decir en la España de entonces a todos. Una reconciliación a la sombra generosa de la cruz, desde luego. Desde entonces se reza cada día, sin excepción, por los caídos de ambos bandos. Sexta falsedad: el Valle de los Caídos fue una obra faraónica en tiempos de miseria. La verdad es que el Valle de los Caídos no costó una sola peseta al erario. El 75% de su coste se financió con el sobrante de la suscripción nacional, las donaciones voluntarias al bando nacional durante la Guerra Civil, y el 25% restante con los ingresos derivados de 2 sorteos extraordinarios de lotería celebrados en 1960.
1957. Séptima falsedad. Se ha inhumado a muchos contra la voluntad de sus familias. En realidad, las intenciones de quienes lo construyeron son claras, como reza un documento oficial editado en marzo de 1959, las vísperas de su inauguración, y que dice textualmente: no se quiso, sin embargo, llevar al Valle de los Caídos a ninguno cuya familia tuviera alguna razón sentimental para oponerse. No deberían ser enterrados en la cripta más que aquellos cuyos familiares solicitaran el traslado al Valle de los Caídos de los restos mortales de esos deudos suyos caídos en la guerra, sin más condiciones que las naturalísimas de que aquellos restos pertenecieran a un español y, por ser lugar consagrado por la Iglesia, a un bautizado en ella. En conjunto, hay unos 33.000 enterrados pertenecientes a los dos bandos. Sus restos han descansado en paz, inextricablemente unidos desde hace largas décadas. Don Pablo Linares, uno no sabe por dónde empezar a la hora de desbrozar las incontables mentiras que han venido repitiendo con insistencia verdaderamente encomiable, por lo pertinaz, durante todos estos años. Empecemos, por ejemplo, por el asunto de la mano de obra esclava, porque así se ha llamado. Los presos políticos ni eran esclavos ni eran presos políticos. Efectivamente. El vídeo lo he dicho perfectamente. Además, tú ahora mismo lo acabas de corroborar. Ni eran esclavos, ni siquiera eran políticos. La experiencia demuestra, y solamente hace falta acudir a la documentación original, a las fuentes primarias. El profesor Alberto Bárcena, en su tesis y en su posterior libro, lo ha hecho de manera extraordinaria. Su libro no es un libro, es el libro para el conocimiento de lo que fue aquellas circunstancias. Lo dice perfectamente claro. Hablan de 20.000, machaconamente, los presos políticos que estuvieron trabajando en la construcción del Valle, cuando es rigurosamente falso. Lo habéis dicho en el vídeo, desde marzo del año 43, que es cuando llegan los primeros presos, hasta enero del año 50, que es cuando ya no hace falta la mano de obra más dura, porque evidentemente no fue esclavitud, pero sí que fueron utilizados para lo que podrían valer, que era sobre todo para el desescombro de lo que fue la basílica, porque en la cruz no intervino ni un solo preso, que luego ya, si queréis, entramos en eso. Y fueron de 20.000 nada, es decir, durante estos 7 años, y no llega por unos poquitos meses de presencia de mano de obra reclusa en el Valle, pues fueron aproximadamente unos 2.000 en total. Hablo de presos, no meto lo de políticos, y como bien habéis dicho, unos 770, correspondiente al año de marzo-abril del año 47, que es cuando de manera simultánea más presos hubo. Bueno, de 2.000 a 20.000 hay solo un cero más. Quiero decir que para estos falsarios la verdad es que les da lo mismo. Ponen un cero y se quedan tan a gusto, y lo siguen repitiendo, machaconamente. Sí, pero es que además hay mucho más. Es que hay quien dice, algunos que se consideran historiadores y algunos que se consideran hispanistas, no hace falta el desvelar a quién nos podemos estar refiriendo, que dicen no solamente 20.000 presos políticos, es que dicen 20.000 presos políticos muertos durante la construcción del monumento. Lo peor de todo es que hay gente que se lo cree y lo difunde generación a generación, y desde entonces en esas estamos, intentando desmontar todos estos bulos que se desmontan documentalmente. Solamente hace falta acudir a las fuentes primarias, como he dicho. Otra cuestión importante, primero es la de la esclavitud, que es una memez, y la del número, que es otra, pero que complementa a la anterior. Hay una tercera de una gran importancia, y es que no eran presos políticos, es decir, no era gente que estuviera presa por sus ideas. La mayor parte de los que estaban allí estaban fundamentalmente, en fin, errores judiciales aparte, que los hay en la paz, en la guerra, en un régimen y en otro, estaban allí por haber cometido crímenes, en algunos casos especialmente graves. Se les había conmutado la pena de muerte, habían pasado a cadena perpetua, habían pasado luego a ser condenados a una cantidad de años, normalmente 20, 30, y finalmente la mayor parte de ellos acabaron cumpliendo 6 años, 8 años. Estos son los presos políticos, que, repito, no lo eran por convicciones de tipo político-ideológico. Efectivamente, y es que además, una vez más, y me da la impresión que nos vamos a extender en este tema, están las fuentes primarias, es decir, están los mal llamados, porque no es así, Consejo de Guerra, que se siguió contra los que luego fueron trabajadores penados en el Valle de los Caídos, donde aquí en Madrid lo tenemos en el acuartelamiento del Infante Don Juan, en el Paseo de Moret, donde, acudiendo con nombre y apellidos, esta asociación que yo tengo la responsabilidad de presidir, tiene los nombres, los listados de todos los presos que trabajaron y colaboraron con su trabajo en la construcción del Valle de los Caídos. Y atendiendo a los, repito, mal llamados consejos de guerra, nos podemos encontrar como verdaderas carnicerías, y que se me perdone la manera que tengo de expresarme, es decir, presos políticos nos podemos encontrar de los cerca de 1.200 que hemos podido consultar, nos podemos encontrar 2 o 3 casos que pueden ser considerados como presos de opinión o políticos. El resto condenados por delitos extraordinariamente graves, donde se pone de manifiesto una vez más
lo débil, vamos a decir así, que era el tema de las condenas y lo mucho y bien que se conmutaron penas de muerte por la de inferior grado, que era la de 30 años de reclusión mayor. Esto hacía que hubiese verdaderas pugnas en todas las prisiones de España para ir a trabajar al Valle de los Caídos por una cuestión fundamental, que era la redención de penas por el trabajo. 6 días trabajados, 6 días redimidos por cada día trabajado, quería decir que el que tuviese 30 años de reclusión, en 3, 4, 5 años estaba libre. Además es que había también beneficios por buen comportamiento, etcétera, etcétera. Hubo alguno, incluso de los más señalados de los presos que estuvieron destinados allí, que tenían sobrenombres que para la época, para quienes tenían que estar con ellos, eran sobrecogedores. Sí, además te estás refiriendo a un señor que se llamaba Justo Roldán Sainero, un señor que era de Quintanar de la Orden, provincia de Toledo, que era autoapodado el Matacuras. Él, durante las obras del Valle, mi abuelo lo conoció, mi abuelo, de decirlo, creo que lo he dicho antes, pero lo repito ahora, mi abuelo fue un trabajador republicano del Valle, obrero libre, que coincidía con los presos y, por tanto, tenía buena amistad con la mayoría de ellos, y conoció al Matacuras, y el Matacuras se jactaba públicamente, durante su redención de penas, trabajando en el Valle de los Caídos, de haber asesinado a 7 curas y 11 guardias civiles. Justo el Matacuras, como tantos otros, terminó se acogió a la ley de indulto, me parece que era de octubre del año 48, quedó libre y, como tantísimos otros, se quedó a trabajar como obrero libre en el Valle de los Caídos, y cuando el Valle de los Caídos se inaugura como tal, como monumento, todavía se sigue quedando trabajando en el monumento. ¿Dónde es lo más normal que un señor que se autodenomina el Matacuras sea contratado? Pues lo contrataron los monjes benedictinos como portero de la abadía, como guardallaves de la abadía. Es decir, un señor que se autodenomina el Matacuras y que se jacta públicamente de un determinado delitos gravísimos, pues lo más normal es que los monjes benedictinos pues lo empleen como portero de su propia abadía. Sí, bueno, nunca más hizo honor a su nombre, por lo menos. No, si se fue, según dicen los que lo conocieron, se fue allí bien entrada la década de los 60, mitad de la década de los 60, y le faltó irse de allí dando abrazos a los monjes y dando casi vivos a Franco. Son palabras textuales de que les lo conocieron. Imagino, ¿cuál era el régimen de vida de los presos? Pues hombre, si lo comparamos con el resto de prisiones, que presos son prisiones de España, era el tremendamente beneficioso, no solo por lo que he dicho antes, la redención de penas por el trabajo, sino por una serie de beneficios que, una vez más, tengo que decir que Alberto Bárcena lo tiene perfectamente documentado en su libro. Pienso que, echando a un lado lo de la redención de penas, lo mejor, por supuesto, era que trabajaban, era trabajo duro, ojo, por supuesto, pero trabajaban en un ambiente natural y no en cualquier prisión. Hemos de decir que el tema de la redención de penas es un invento, bueno, miento, el tema de la utilización de presos para trabajos duros es un invento de la Segunda República durante la guerra, con la diferencia de que no redimían pena y no eran remunerados económicamente. El hecho de trabajar en un ambiente natural como el del Valle de los Caídos, el hecho de tener un sueldo exactamente igual al de los obreros libres, pues evidentemente era motivo para que desde todas las prisiones de España se utilizase influencias y enchufes para poder ir a trabajar al Valle. Hasta nuestra asociación han trascendido cartas de presos, lo tengo no recuerdo ahora el nombre, pero desde la prisión de Yeserías, que un preso que escribe a su padre para que hable con el párroco del pueblo para que le recomiende ir a trabajar al Valle de los Caídos. Es que no solo no es nada como nos lo han contado, sino que es diametralmente opuesto. Bueno, si le han añadido un 0 al número de la cantidad de presos que trabajaron en el Valle de los Caídos, con lo de los fallecidos en el Valle también ha sido una cosa verdaderamente, para quedarse uno pues estupefacto. La realidad es que en 20 años murieron 14 presos, lo cual es una cantidad, entiéndaseme la expresión, razonable, es decir, está en la media de lo que producen este tipo de grandes obras de carácter civil que se han extendido a lo largo de los tiempos. Y es una cantidad, digamos, en ese sentido, lamentablemente 14 personas, pero una cantidad, como digo, muy en la media, muy razonable de lo que sucedió. No son los cientos e incluso miles, como bien has dicho antes, de presos que he llegado a leer en algún sitio, miles de presos que murieron en la construcción del Valle. Pues un absoluto disparate. Fueron 14. Correcto. Nosotros tenemos documentado algún fallecimiento más, pero esto lo voy a explicar. Además, esos 14 creo que hay que hacer una distinción fundamental en este aspecto, porque cuando hablas de 14 dices 14 presos políticos. No, ni 14 presos políticos, ni siquiera 14 presos, porque allí repito que había gente libre, como en el caso de mi abuelo, trabajando con obreros penados. Aquí tengo que volver a la conversación de antes para decir que solamente 7 años de los 19 de construcción del Valle hubo presencia de mano de obra reclusa. De marzo del 43 a enero de 1950. Exactamente. No llegó ni a 7, quiero decir,
se quedó a 2 meses de cumplir los 7 años. Es decir, fue muy poco tiempo, una tercera parte comparativa. Efectivamente. Nosotros tenemos, como he dicho, documentadas bastante más, no, tenemos documentada que llega a casi 30 las muertes, pero esto lo voy a explicar porque algo que no te he dicho antes es que uno de los motivos también fundamental para que hubiese verdaderas pugnas para ir a trabajar al Valle es que a los presos, cuestión impensable en cualquier otra prisión de España, les dejaban vivir en el Valle con sus familias. Ajá. Mejor dicho, al revés, a la familia le permitían vivir con el preso en el Valle, ¿no? Y bueno, y la gente en 19 años de construcción, pues la gente tiene la mala costumbre de morirse. Dentro de esos que tenemos documentados, pues hay gente, pues un señor de 85 años, que evidentemente ese no podemos considerar un preso por cuestiones muy obvias de edad, pues que un señor que se ahogó en una acequia porque tenía calor en verano, niños que murieron de tuberculosis, etcétera, etcétera. Pero apelando a la cifra, entre 14 y 16, más 14 que 16, son los que murieron trabajadores, repito, entre libres y penados. Pero es que además hay más. Es que el propio doctor Lausín, que habéis citado vosotros, que por cierto era otro preso. Sí, señor, republicano. Otro preso republicano, nada menos que uno de los responsables del Comité Rojo de Aravaca, que todos sabemos lo que pasó en Aravaca. Sí, señor. Ramiro de Ledesma, Ramiro de Maeztu y otras cuestiones. No quiero decir que fuera culpa de él, pero desde luego él estaba metido en ese asunto, ¿no? El testimonio del doctor Lausín es de una objetividad tremenda, puesto que él lo vivió en primerísima persona también. Y aparte, los malpensados podrán decir, pero es que hubo gente que tuvo accidente en el Valle y no murió en el Valle y por tanto el doctor Lausín no pudo certificar su muerte. Están todos metidos en ese número de 14. Que bien es cierto que una sola muerte ya es una tragedia, pero desde luego nos parece impensable en una obra de esa magnitud que hubiese tan pocos muertos, sobre todo atendiendo y apelando a las medidas que había de seguridad, no solo en el Valle, sino en cualquier otra obra en España y en cualquier lugar del mundo. Una muerte, indudablemente cualquier muerte, una muerte es una tragedia, pero hay que decir que fueron 14, 15 o 16 en el peor de los casos y desde luego no los 900 no sé cuántos que he leído por ahí y alguno incluso le ha elevado a varias decenas de miles de muertos en la construcción del Valle. Es decir, dígase la verdad, si nosotros aquí nos conformamos con la verdad, otros son los que utilizan estas cosas para hacer una propaganda absurda que es absolutamente contraria a todo lo que pasó en la historia. Entre otras cosas, y una de las características fundamentales de la mentira histórica es que es la naturaleza ideológica del Valle de los Caídos, que nadie niega que la tenga, pero eso no es incompatible con el hecho de que es un monumento a la reconciliación. Absoluta, y además yo no tengo ningún tipo de dudas al respecto. Habéis apelado a un documento muy clarificador, muy extraordinariamente clarificador, que es la nota informativa que días antes de la inauguración del monumento se repartió entre los asistentes a la inauguración, etcétera, donde se decía perfectamente esto, que iba a ser un lugar de paz, reconciliación, concordia, donde además los caídos que ya estaban siendo llevados a ese lugar, pero me imagino que de esto hablaremos ahora, que iba a ser con el permiso de las familias, etcétera. Es decir, no conozco un lugar en Europa y en el mundo, tendría que afanarme mucho en encontrarlo, donde haya un espíritu de reconciliación desde el momento de la concepción del propio monumento, como es el del Valle de los Caídos, donde hay enterrados, hermanados, los restos de dos bandos contendientes en una de las peores guerras que puede haber, que es una guerra entre hermanos. Este monumento, si en vez de estar en España, estuviese en cualquier otro lugar del mundo, sería, bajo mi punto de vista, uno de los monumentos más conservados, más respetados y, desde luego, y eso es algo que los españoles tendremos que hacérnoslo ver. Sobre todo los que, a partir del 2007, empezaron a sacar determinadas leyes que, más que aunar, lo que han hecho ha sido enfrentarnos. La mejor muestra de ese carácter conciliatorio o reconciliatorio es que fueron trasladados allí presos del bando enemigo de la España nacional victoriosa en 1939. Es decir, que no sé qué estarían diciendo si no hubieran sido trasladados esos restos. Como lo han sido, pues ahora se agarran a eso para atacar por otro lado. Es decir, que lo iban a hacer de igual manera. La pregunta es, ¿los presos trasladados allí, particularmente los presos identificados con el Frente Popular o más genéricamente con la República, dieron su permiso? Los muertos, ¿dieron su permiso? Las familias, obviamente. Yo sé que a lo mejor soy muy reiterativo en esta cuestión, ¿no? Pero existe la documentación que avala todas las cuestiones que decimos nosotros. Al contrario, que los que quieren satanizar, que es la palabra que ellos utilizan en el Valle de los Caídos, no tienen más que un testimonio oral que nace equivocado en su origen. Solamente hay que apelar a la documentación que nosotros tenemos en la Asociación para la Defensa del Valle, que la puede tener cualquiera en archivos histórico-provinciales y municipales y que está a disposición de quien quiera, ¿no? Se hizo con un cuidado extraordinario, con un esmero extraordinario, repito. Se llevó al Valle de los Caídos los muertos, los caídos de ambos bandos cuyas familias dieron su permiso.
otros que lo solicitaron previamente. Pero es que nos encontramos un sinfín, dentro de esta documentación, un sinfín de ejemplos que avalan esto que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, ahora mismo no sabría exactamente decir, porque soy un ejemplo muy concreto, de una petición que había de un caído del bando nacional que estaba en una fosa común en un pueblo de Toledo, eso sí, y que estaba con otros 9 restos cuya familia no pudo ser localizada y, por tanto, por desgracia, la familia de ese caído se tuvo que conformar con mantenerlos allí y no poderlos llevar al Valle de los Caídos, puesto que había otras 9 familias que, al ser una fosa común, tendrían que haber llevado toda la fosa al valle y, como no localizaron las familias, se quedaron sin ir. Se hizo todo con un extraordinario cuidado, un extraordinario esmero para no cometer algo contrario al propio espíritu con el que se hizo el monumento. Repito, hay miles y miles de documentos, solamente hay que tener la inquietud de conocerlo para desmontar todo lo que vienen diciendo. Otra de las cosas que se achaca al Valle de los Caídos, que fue un gasto tremendo en una España de la posguerra que era tan pobre, etcétera y tal, la realidad es que el Valle no costó un duro. Efectivamente, hubo una suscripción nacional que durante la guerra se recibía de gente adinerada y de no gente tan adinerada, para el sostenimiento del Ejército Nacional, lo que el general Franco no tuvo que utilizar en armamento o en logística de su propio ejército, o el sobrante, que fueron unos 236 millones de las antiguas pesetas, estamos hablando del año 39-40 y era un dinero, se utilizó para la construcción, para el principio de la construcción del Valle de los Caídos. Dentro de esa suscripción nacional, una vez más, y perdonadme, existe la documentación, en este caso en el Archivo General de Palacio, en el Palacio Real de Madrid, de donde procedían esas donaciones, algunas de ellas verdaderamente peculiares. Parte de la familia real en el exilio también dio sus donativos para el sostenimiento del Ejército Nacional, y todo una vez utilizados o gastados esos 236 millones de pesetas, lo que se hizo fue, pues evidentemente, lo que se había hecho con anterioridad para la construcción, por ejemplo, de la Ciudad Universitaria de Madrid. Se creó un sorteo extraordinario de lotería cada 5 de mayo o cada sábado más cercano al cada 5 de mayo, cuyos beneficios iban destinados única y exclusivamente para este fin, como anteriormente para otros fines. De esta manera no costó un solo céntimo al erario público español. Al erario no le costó, al presupuesto público, lógicamente, hemos dicho que no costó dinero costó, pero quiero decir que no se sustrajo del erario, no se sustrajo del presupuesto público, y por tanto a los españoles no les fue oneroso en ningún sentido. Hay una última pregunta, que es: Franco jamás pensó en enterrarse allí. Todos los indicios, todas las pruebas históricas apuntan en ese sentido. Y sin embargo, bueno, como no hay falsedad que no se cuele cuando hablamos de según qué cosas, y Franco es una de ellas, pues mucha gente ha aceptado que fue un mausoleo creado por el propio Franco para su propia gloria, vamos. Sí. Es otra falsedad dentro de una larga lista de falsedades, quizá últimamente de las más recurrentes por motivos que todos conocemos. Franco nunca pensó en el Valle de los Caídos como lugar de su futuro enterramiento. Nunca dijo nada en voz alta, nunca dijo ni que sí ni que no. Era, como digo yo siempre, con el debido respeto, era gallego en ejercicio. Nunca dijo ni en cuanto al Valle de los Caídos ni una cosa ni la contraria. Yo tuve oportunidad de entrevistarme 3 veces con la ya fallecida duquesa de Franco, su hija, Carmen Franco Polo, porque yo tenía la necesidad de saber de alguien, por supuesto, de tan primerísima mano como de su propia hija, si lo que nosotros estábamos contando era cierto o no era cierto. Y ella me dijo, y era su propia hija, que ella se enteró del entierro de su padre en el Valle de los Caídos 2 días antes del propio entierro. Franco muere el 20 de noviembre, es enterrado el 23 de noviembre del 75 en la Basílica del Valle, y ella se entera el 21 con su padre recién muerto, que es su majestad el rey por entonces, en una de sus primeras decisiones que firma como rey y de las últimas que puede tomar como príncipe, vamos a decir así, que por supuesto consultado a Arias Navarro como presidente del gobierno y por supuesto a la familia, en este es otro caso más en el que se consulta a la familia, decidieron enterrar en el Valle de los Caídos. Es decir, él nunca dijo dispuesto nada al respecto. De hecho, está esa anécdota, ¿no?, del nombre que viene inscrito en la lápida por la parte de abajo del propio Franco, porque cuando se toma la decisión de enterrarle, no hay una lápida dispuesta. Si Franco hubiera tenido la intención de enterrarse, donde finalmente no lo fue hasta hace unos meses, hasta el saqueo de su tumba, lógicamente habría una lápida desde tiempo atrás dispuesta. Hubo, en cambio, que ir a recuperar una lápida de las 2 que se había hecho en su momento, en 1959, para enterrar a José Antonio en el propio valle. Por cierto, a ver si dejan ya de marear los restos de José Antonio, que creo que se merece descansar en paz
de una vez, porque ya van 3 traslados si finalmente se produce esta. Pero en fin, apelar a según qué cosas, con según qué elementos que tenemos en este bendito país, pues parece difícil. Cosas como el respeto a los muertos parece que están bastante lejos de ellos. Don Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Le deseamos el mayor éxito en su labor. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Y nos vamos hoy con la frase del día, que dice que Europa y España agoniza entre la barbarie extramuros y la degeneración intramuros. De las dos, la letal es la segunda. Permitan ustedes que hoy omita al autor de la frase. Que tengan muy buena noche.